Hola, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un video que puedes compartir con tus amigos y familiares. Esperamos que disfrutes este tiempo al máximo, ya que juntos adoraremos y alabaremos al Señor. También escucharemos sobre actividades que vienen y escucharemos juntos de la palabra de Dios. Te animamos para que lo disfrutes al máximo. Bienvenido a Confra Colina en línea. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Colina Kids tiene ahora sus servicios en vivo a través de la aplicación Zoom. Las reuniones se llevarán a cabo tan pronto como acabe este video. Si deseas que tus hijos participen, te animamos para que des clic en los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Te animamos para que nos acompañes en nuestros espacios de oración que tendremos durante el mes de septiembre. Se llevarán a cabo los días miércoles 9 y 23 de septiembre a las 6:30 de la mañana a través de la aplicación Zoom. Está pendiente para recibir el link y acompañarnos en estos espacios donde juntos como comunidad podemos presentar nuestras necesidades delante del Señor. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de dos maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521, a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NID de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales. Buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de agradecimiento a nuestro Dios, de este tiempo de alabanza, de adoración. Los animo a que empecemos entonces cerrando nuestros ojos y agradeciendo a nuestro Padre. Señor, gracias porque nos regalas un día de vida más. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, con nosotros. Te agradecemos por todo lo que nos das, Señor, por todos los regalos que tú día a día, Señor, así no nos demos cuenta, nos estás dando. Te pedimos, Señor, que nos sostengas firmemente, Señor, en todos estos tiempos que han sido difíciles, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video, que está participando en este culto a ti, Señor, en este servicio que es para ti solamente, Señor. Te pido que bendigas a cada una de estas personas, que bendigas sus familias, que bendigas la manera en que te sirven, Señor, su trabajo. Quiero pedirte que nos perdones, Señor, queremos pedirte juntos que nos perdones por las cosas que hacemos que no te reflejan, Señor, que no te honran, Señor, que te ofenden, que te desagradan. Queremos pedirte que nos encamines y nos hagas conscientes de lo importante que es tu presencia en nuestras vidas, Señor, de lo importante que es el obedecerte por amor, Señor, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y que tú quieres un camino de sabiduría y de bondad para nosotros, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de música, que bendigas el tiempo de mensaje, que tú nos hables, Señor, que nos confrontes, que nos quebrantes, Señor, si es necesario, y que nos hagas de verdad, como decía ahorita, conscientes de lo mucho que te necesitamos, Señor, porque no es que solamente queramos estar contigo, Señor, es que te necesitamos para poder luchar, para poder salir adelante con todas esas cosas que
que nos cuestan, Señor. Te pido que nos llenes también de gozo, que nos llenes de alegría, porque es maravilloso poder estar contigo, Señor. Es maravilloso poder de verdad haberte conocido, y es maravilloso, Señor, caminar contigo. Queremos decirte llenos de gozo que te agradecemos, llenos de alegría porque tú nos sostienes, porque tú eres fiel, Señor, porque como vamos a cantar, tu misericordia es eterna, Señor. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre 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 fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres
tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta.
sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Como les mencionaba hace 8 días, cuando hablamos de nuestro cuadro que fue donado para la construcción, hoy tenemos buenas noticias para este tema. Nuestra construcción sigue y todavía hay un gran camino para recorrer. Estos son, y este año particularmente, han sido épocas difíciles. Para todos, definitivamente. Pero yo quiero dar gracias a nuestro Dios porque en medio de esta situación también muestra su bendición y su gracia para todos nosotros como iglesia. Las necesidades más urgentes en este momento de nuestro proyecto de construcción es el pago
de algunos proveedores que ya ellos han hecho el trabajo en nuestras instalaciones y no se les ha podido cancelar. Han tenido mucha paciencia, pero creo que es muy importante cubrir y terminar con esas deudas. Y en segundo lugar, nuestra reja de entrada, que es muy importante tenerla no solamente para embellecer y para seguridad, sino en las próximas semanas, cuando iniciemos nuestras actividades en el templo, en nuestra sede física, pues es necesario para todas las medidas que se van a tomar en aquel entonces. Pero a veces decimos, estas épocas, como decimos todos, ¿de dónde? Bueno, quiero mencionarles lo siguiente. Nuestro Dios tiene formas de proveer a veces inesperadas. Tenemos nosotros un amigo, un creyente fiel que cree en la obra aquí en Colombia, en la obra de la Colina en los Estados Unidos. Él nunca ha visitado esta iglesia, pero sí conoce el ministerio. Y nos decía, me decía, pastor, este año yo quiero ayudar a que la construcción avance un poquito y no se frene. Frente a las necesidades les propongo el siguiente trato. Y es el trato que quisiera hoy compartirles. Por cada peso, a partir de hoy domingo, el primer domingo de septiembre, a partir de hoy, cada peso que entre hacia el proyecto de construcción donado por la iglesia, el donante decía, yo voy a poner el doble. Por eso a este proyecto de estos meses siguientes le hemos llamado 2 por 1. En medio de las circunstancias, en medio de lo difícil, cada peso, aporta mucho para nuestra obra. Por cada peso que tú y yo demos, este hermano en la fe va a dar el doble. Yo creo que con esa bendición, ese estímulo, esa fe que el Señor, pues ya todo lo que ha realizado, que es maravilloso, vamos a poder seguir adelante. Esas son las buenas noticias que tenía de nuestro proyecto de construcción. Seguimos adelante y esperamos que el Señor nos bendiga a través de la generosidad de su pueblo, como ha sido siempre. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerlo directamente al equipo ministerial, a los miembros del consejo o también al comité de construcción. Vamos a ver la fidelidad del Señor a través de la colaboración de todos. Qué bueno, y esperemos con fe que vamos a poder cubrir estas dos necesidades urgentes para nuestro proyecto. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de servicio dominical. Hoy estamos terminando nuestra serie en el libro de Santiago. El camino es por aquí, es el título de esta serie. Probablemente quedan muchos temas más para ver en este libro, así es siempre la palabra del Señor, inagotable. Vamos a orar para que el Señor nos hable y nos dirija en este tiempo. Señor nuestro, gracias por tu misericordia, por la sabiduría que tú quieres darnos. Señor, ayúdanos como nos exhorta en este libro Santiago, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a ponerla en práctica. Señor, hoy necesitamos siempre de tu guía, de la ayuda de tu Santo Espíritu para ser pacientes. Te pedimos que tú nos des esa parte de ese fruto de tu Santo Espíritu. En medio de todos los desafíos de este mundo tan acelerado, Señor, ayúdanos a ser testimonio de paciencia en un mundo que no lo es. Gracias por tu dirección en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. El título de nuestra reflexión el día de hoy es Paciencia, paciencia, paciencia. El ritmo de vida de este mundo parece estar en
total contraposición a esta palabra. Parece estar en guerra con esta expresión. Vivimos en el mundo que ha creado los pases rápidos para todo. Aunque vivimos una época mucho más rápida de la que vivíamos hace 50 o 70 años atrás, hemos creado esa expresión, el pase rápido. Pase rápido para los peajes, pase rápido para entrar a los parques de atracción, pase rápido para no hacer fila en determinados restaurantes, etcétera, etcétera. No sé si ¿cuántos de ustedes se acuerdan de al inicio del correo electrónico, del email? En sus inicios había un servicio gratis, en aquella época no todos los servicios eran gratis, que se llamaba Juno. Y me acuerdo que los que iniciamos, nos inscribimos teníamos una cuenta en Juno. Cuando uno cargaba un correo, aparecía la barra de carga, y esa barra perfectamente uno podía ir, hacer otra llamada, podía ir al baño, podía hacer otra cosa, mientras el correo se cargaba. A veces demoraba más esto que escribir en nuestro correo electrónico, pero nos parecía en aquel entonces rapidísimo cómo llegaba ese correo. Haciendo una encuesta dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana en varios países, hablando del pasaje del apóstol Pablo con respecto al fruto del Espíritu Santo, esto que el Espíritu Santo produce en cada creyente, se hacía una encuesta de cuál era el fruto que más necesitaba la gente en este momento, más estaba pidiendo la gente. En cambio, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. De este pasaje, más del 50% de las personas respondieron que lo que más necesitaban en este momento era esa parte de la paciencia, por encima de todos los demás aspectos del fruto del Espíritu Santo. El término paciencia en este pasaje de Santiago viene de la palabra griega macrothumia, que más o menos la podemos identificar en nuestro español. Macro es de grande o de larga, y thumia es explosión o ira. Entonces, básicamente significa ser de mecha larga, como dice la expresión. Pero la mayoría de nosotros en el día de hoy somos de mecha corta. Qué peligroso es manipular fuegos artificiales de mecha corta. Y así somos nosotros. Alguien dice algo, nuestro hijo, nuestro cónyuge, el vecino, inmediatamente gritamos y reaccionamos. El problema no está afuera, el problema de la paciencia está adentro. Hay algo en nosotros que no está bien. Santiago, como he dicho durante esta serie, según la tradición, probablemente medio hermano del Señor Jesús, escribió en un tono de sabiduría. Santiago, el libro de Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Santiago conocía muy bien, obvio, al Señor Jesús, y ya era en aquel entonces líder de la iglesia en Jerusalén. Escribió para esa iglesia, pero para todas las demás iglesias también en el Mediterráneo. Después, seguramente, del liderazgo del apóstol Pedro. Escribió este libro para darnos una sabiduría para enfrentar las cosas diarias, los problemas, la enfermedad diaria, los problemas económicos, las tentaciones, cómo usar los recursos económicos, las dudas, orar, etcétera, etcétera. En este pasaje, con respecto a la paciencia, Santiago escribe en el capítulo 5, versos 7 al 11, lo siguiente. Por tanto, hermanos,
tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Con respecto al tema de la paciencia, lo primero que hoy tenemos que examinar es ¿dónde está trabajando la paciencia del Señor en tu vida? Porque me he dado cuenta que el Señor siempre está trabajando en esta área. El problema es que nosotros queremos que el Señor trabaje la paciencia en determinadas circunstancias y generalmente Él escoge otra área de nuestra vida diferente a la que nosotros esperamos que nos ayude con respecto a la paciencia. ¿Dónde en verdad el Señor, no lo que tú quieres, en este momento en tu vida, que Él te dé paciencia en lo que sea, sino dónde está obrando el Señor en tu vida para traerte más paciencia? Generalmente es en áreas que uno no estaba esperando. Con respecto a la paciencia, el autor habla de 4 áreas específicas. Porque este tema de la paciencia es mucho más que tener paciencia por el tráfico de la ciudad, tener paciencia con las filas que ahora hay por todas las medidas de bioseguridad. Es mucho más que eso. La paciencia en este término tiene que ver con cosas más profundas en nuestra vida diaria. En primer lugar, habla de paciencia en medio de las circunstancias. Tenemos que tener paciencia con las circunstancias. Mire cómo lo dice Santiago, versos 7 al 8. Repito, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mire cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Aquí la ilustración es la agricultura, el campesino. Recordemos que en el siglo I el campesino dependía exclusivamente de la lluvia. No existían todos los sistemas de riego de alta tecnología que tenemos en el día de hoy. Esto tiene que ver con esperar en medio de las circunstancias que no podemos controlar. En este caso, el agricultor esperaba el inicio de la temporada de lluvias para que la tierra se aflojara, tuviera una mejor condición y ahí sembrar. Luego venía otra temporada de lluvias al final de la cosecha que ayudaba a dar un mayor desarrollo y producir un mejor fruto para tener una cosecha más abundante. Ninguna de estas se podía apresurar. Si sembrabas mucho antes de la temporada de inicio de lluvias, generalmente si venían después ya esta cosecha no era de la misma característica. Esta ilustración está hablando de paciencia para las circunstancias o con las circunstancias de la vida. Hay varias áreas que se me ocurre hoy ilustrar con respecto a la paciencia. Una, por ejemplo, el matrimonio. Tener paciencia para que llegue la persona que realmente va a ser ese compañero o esa compañera para toda la vida. Paciencia.
A veces queremos y tenemos ya una meta que en determinada edad, en determinado momento de la vida, tenemos que casarnos, tener una familia. Y muchas veces tenemos que tener paciencia. Querido amiga, tal vez en este momento estás medio afanado con respecto a casarte. Y entonces las personas empiezan a bajar los estándares de lo que consideran que debe ser su pareja y empiezan a decir, no, bueno, es que tal persona funciona eso, de eso no nos compliquemos tanto, etcétera, etcétera. Tengo el ejemplo de una gran amiga que hace varios años estaba en esa espera de la persona que quería casarse. Y bueno, ella esperó 1, 2, 3 años y parece que no encontraba. Y una vez un poco enojada con esta circunstancia, dijo, mire, ¿sabe qué? Esto no está resultando. Si el Señor no provee, pues entonces yo lo voy a buscar. Y efectivamente, a los 6 meses se casó y, bueno, todas las dificultades que ha ocurrido en su vida familiar. Paciencia en las circunstancias. Paciencia con las circunstancias económicas. ¿Cuántas veces por apresurarnos invertimos en negocios que no funcionan? ¿Cuántas veces por tener algo gastamos antes de realmente tener todo el dinero y nos metemos en deuda o sin esperar la dirección de nuestro Dios? ¿Cuántas de esas metas financieras han sido un desastre por no saber el momento? Muchas personas amplían sus negocios anticipadamente al momento, no saben esperar el momento, identificar el momento propicio que Dios le da en sus negocios. Tengo, por ejemplo, un amigo creyente, él es mi peluquero, él es un joven, pero muy sabio en esto de esperar. Por ejemplo, ahora con toda esta pandemia, él tomó la decisión de independizarse. Trabajaba para una peluquería, ahora él tiene su propio negocio, pero muy sabiamente, él ha empezado poquito a poco. Ya tenía algunas cosas, compró lo necesario, en fin. Tiene otro colega que es todo acelerado y entonces el otro colega compró, invirtió una cantidad de dinero. Por ejemplo, se metió a arrendar un local antes de que iniciara esta cuarentena estricta. Y mi amigo dijo, no, yo sigo con mis domicilios, poco a poco. El otro amigo se metió en una cantidad de deudas y ahora está totalmente estresado tratando de cubrir esos gastos porque no sabemos esperar. Quisiera compartirles una ecuación y la van a ver aquí a mi derecha. Esa ecuación que dice así: nuestra manera de hacer las cosas más nuestro tiempo generalmente nos llevan a desilusión o arrepentimiento personal. Repito, nuestra manera, porque queremos que sea nuestra manera, en el tiempo que queremos, da como resultado arrepentimiento y desilusión personal. Yo he estado también en ese camino. Yo también he recorrido. Yo también he tenido las consecuencias y las heridas de apresurarse y no leer bien las circunstancias de nuestro Dios. En cambio, cuando lo hacemos a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, van a venir las bendiciones de Dios. La manera de Dios, el tiempo de Dios, va a resultar en la bendición de Dios. Nuestro Dios, se han dado cuenta, yo creo ya, que tiene un reloj diferente al nuestro. Sus tiempos generalmente son bien diferentes. Muchas veces, y quisiera dejar esta sección con este pensamiento, muchas veces es más importante lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida mientras esperamos
que el resultado de la bendición o del plan o del objetivo que tenemos. Repito, muchas veces es más importante lo que Dios hace en ese proceso mientras esperamos que la bendición que vamos a tener. Tengamos en mente eso. En segundo lugar, este pasaje de Santiago también nos exhorta o nos anima a que tengamos paciencia con las personas. No solamente las circunstancias, sino con las personas. Santiago 5:9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Cuando se refiere aquí a tener paciencia con las personas, creo que el reto más difícil es no con las personas que no conocemos, sino con las personas cercanas, ¿cierto? Porque a veces decimos, Señor, denos paciencia con esa gente que no sabe manejar, denos paciencia con estas personas que no respetan las colas en los bancos. Bueno, eso yo creo que lo tenemos que manejar tú y yo. Creo que el problema o el trabajo más esforzado es en nuestra propia casa. Y esta temporada de pandemias, de cuarentena, sí que ha probado la paciencia en casa. La paciencia que tiene que tener el padre para esperar el regreso del hijo pródigo, por ejemplo. La paciencia con los compañeros de trabajo cercanos también. Pero sobre todo también la paciencia con los enemigos o aquellos que se muestran como obstáculo o aquellos que nos ponen problemas a nuestro andar diario. Es más difícil con esas personas que de una u otra forma se oponen a nuestros pensamientos, tienen una forma diferente de pensar o de hacer las cosas. Paciencia, como decía un amigo que ha trabajado por 3 años esforzadamente, y paciencia con su jefe, que después de estos 3 años él no ha recibido ningún aumento. Y algunos de sus compañeros sí. Paciencia, porque tenemos muchos de nosotros y a veces como cristianos parece que se nos aviva el don de la retroalimentación. Y queremos retroalimentar y juzgar y criticar a todo mundo. Eso es falta de paciencia. ¿Por qué debemos, según este pasaje, tener paciencia? En primer lugar, porque tú y yo no somos los mejores jueces del comportamiento humano, de la vida de una persona. Solamente Dios es el único juez objetivo. Además, es el único juez que tiene la capacidad de hacer las cosas bien y de que las cosas funcionen. Es más, Él es el único que puede cambiar todas las circunstancias de este mundo. Tenemos un Dios justo, un juez justo. Nosotros no lo somos. Y en segundo lugar, tenemos que tener paciencia con aquellos que tenemos dificultades porque pues Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente contigo, conmigo. Yo debería ser más paciente entonces con otros. En tercer lugar, Santiago habla también de una paciencia que parece un poco irreverente, pero es cierta. La paciencia con Dios. Santiago 5:10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Si revisamos la vida de los profetas, aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, aquellos que Dios les daba una promesa, todos tuvieron que esperar pacientemente. Todos los siervos del Señor en su caminar con Él han tenido o hemos tenido, tú también has tenido que esperar el momento del Señor darnos sus promesas. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de tener su propio hijo a los 75 años.
Abraham tuvo que esperar 24 años hasta los 99 años para tener el hijo de la promesa. Como ocurre en nuestra vida, por ahí se adelantó, hizo las cosas que no debía y gran tragedia. Como ocurre, tenemos que tener paciencia. Moisés fue llamado a los 40 años. Por ahí tendría unos 80 años cuando recibió el encargo a través de la zarza ardiente para liberar a su pueblo. Una espera bastante larga. El mismo pueblo de Israel, 40 años, claro, también por su indisciplina y su desobediencia. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años antes de entrar a la tierra prometida. David fue ungido como rey, como futuro rey de Israel como adolescente. Tuvo que esperar 22 años antes de ser coronado e instalado como rey de Israel. Cada uno de los profetas, de los siervos del Señor en la palabra del Señor, tuvieron que esperar. Pregunto, ¿acaso tú y yo somos la excepción? Con Dios vamos a tener que esperar. Y Santiago nos está animando aquí a través de este escrito a no cometer los errores que muchos han cometido o ya hemos cometido en otras circunstancias de nuestra vida, que nos llevaron a tragedias, desastres por no esperar, como dije. No es que necesariamente sea algo malo lo que esté pasando en nosotros, sino que sencillamente no es el tiempo de Dios. Recuerda, no sé cuántos años has vivido, cuántos años tienes tú. Recuerda que Dios es un Dios eterno. Tú y yo no sabemos qué ocurre mañana, como la prédica anterior, pero Dios sí conoce el futuro. Para tener paciencia con nuestro Dios, nos es muy útil reconocer cuán pequeños y frágiles somos. Y también debemos reconocer cuán grande es nuestro Dios, cuánto nos ama. Él es un Dios muy, muy fiel, que nunca se descuida de nada. Todo lo tiene bajo control. Por eso, esta escritora Corrie ten Boom, en su testimonio dice: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido en un Dios conocido. En cuarto lugar, necesitamos tener paciencia con el sufrimiento. Tal vez, sin duda, esto es lo más difícil. Ser paciente en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Yo tengo algunos amigos muy creyentes, lindos siervos del Señor, probablemente tú, que están sufriendo o han sufrido por enfermedades incapacitantes, debilitantes por años y no han sanado. Sin embargo, yo conozco a alguno de ellos. Siempre que pienso en alguien paciente en el sufrimiento, pienso en mi amiga María, misionera. ¿Cuánto ha sufrido por años por esos problemas de columna? ¿Cuántas cirugías ha tenido? Y ella todavía sigue confiada, dependiendo de nuestro Dios, orando, alabando a nuestro Dios por años. Y todavía espera la respuesta del Señor, o a través de la medicina, o a través de un milagro. Esto sí que es un desafío. Aprender a esperar en medio del dolor. Santiago capítulo 5, verso 11 dice: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor
es muy compasivo y misericordioso. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Tal vez si no has estado en el ambiente cristiano o no has leído nunca el texto bíblico, tal vez no. Job lo tenía todo. Primero era un buen creyente, era un hombre espiritual, un hombre que tenía una fe consecuente y tenía todo. Una linda familia, tenía un excelente trabajo, tenía riquezas, tenía salud, lo tenía todo. Cuando de pronto en su vida vinieron pruebas difíciles, y como a veces ocurre con las pruebas, vinieron todas al tiempo. Perdió a todos sus hijos, perdió todas sus riquezas, todas sus posesiones, perdió su salud a través de una enfermedad muy molesta, una infección cutánea que lo aquejó, y se quejó y renegó de Dios, pero jamás perdió su fe. Cuestionó al Señor, sí, pero siguió creyendo en Él y al final fue restaurado, más que restaurado, multiplicado. El propósito final de Dios en nuestra vida no es evitarnos el dolor, sino más bien hacernos a ti y a mí como Jesús. Repito, el propósito final de Dios en la vida de un creyente no es evitarnos el dolor siempre, sino más hacernos cada vez más parecidos a Jesús. No estoy diciendo que nuestro Dios es el causante de ese dolor que tú estás teniendo, en cualquier área, emocional, física, relacional. No estoy diciendo que es el Señor el que lo está provocando. Muchas veces somos nosotros con nuestra falta de criterio, nuestra necedad, que nos metemos en esos dolores. Pero lo que sí digo es que el Señor siempre usa nuestras experiencias difíciles y de dolor para hacernos crecer espiritualmente. Recuerden esto, nuestro Dios, y en este momento tal vez pensemos, dejemos que el Espíritu Santo nos hable, cómo el Señor está usando ese sufrimiento que estamos teniendo en este momento para hacernos más parecidos a Jesús. Otro amigo también que sufre una enfermedad crónica, excelente creyente, excelente líder cristiano, un día lo decía, hablando de esa experiencia y su propia vida, de la siguiente forma: todo este dolor que he experimentado los últimos años de mi vida ha cavado un profundo hoyo en mí, me decía él. Pero ahora hay un lugar más profundo en mi vida para que el Señor lo llene de su amor, de su gracia y de su paz. Tremendo, tremendo. Ese es un hombre que pacientemente enfrenta el dolor. Santiago capítulo 5, en la parte final del verso 11 dice, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor tomará ese dolor que tienes, emocional, físico, como dije, relacional, lo tomará y lo usará para restaurarnos si nosotros se lo permitimos. Para terminar, recordemos estas ilustraciones que nos ayudan a pensar en el tipo de paciencia que debemos desarrollar en nuestra relación con Dios. El agricultor que tiene que aprender a ser paciente con las circunstancias que no puede controlar. Hay muchas cosas en este mundo que tú y yo no controlamos. Lo estamos viviendo todo el mundo en esta época. Tenemos que tener la imagen del juez. Ojo, porque generalmente nos volvemos impacientes con las personas porque empezamos a juzgarlas y nosotros no somos los jueces. Tenemos que recordar en
tercer lugar, la paciencia de los profetas, paciencia con Dios, para esperar que a su debido tiempo se cumpla la promesa y el plan que Dios tiene para nosotros. Y recordemos a Job, que aprendió a tener paciencia, tal vez la más difícil, paciencia en medio del sufrimiento. Todos estos ejemplos son valiosos, pero el ejemplo por excelencia es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No ha existido ni existe otro ejemplo mayor de paciencia que la vida de Jesús. Él mismo la experimentó. Paciencia ante las circunstancias. Imagínense un Dios todopoderoso restringido a un cuerpo en medio de circunstancias de pobreza, de limitación, con todas las dificultades de una familia. Nuestro Dios todopoderoso, limitado y experimentando hambre, sed, experimentando dolor. Eso es ser paciente ante las circunstancias. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. Lo pudo haber hecho seguramente. 30 años pacientemente, aprendiendo, desarrollando. El Señor Jesús pacientemente estuvo 3 años con sus discípulos. ¿Cuánta paciencia tuvo que tenerle Jesús a sus discípulos? No entendían, eran inconstantes, tercos, necios, envidiosos. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia que tuvo Jesús con las multitudes que sí le seguían, pero le seguían con intereses de que les diera lo que ellos querían? Seguían a Jesús, pero simplemente porque querían beneficiarse de él. ¿Cuánta paciencia Jesús tuvo que desarrollar con los religiosos de aquella época, que se le oponían, que eran injustos, que torcían la palabra de Dios, que lo perseguían? ¿Cuánta paciencia? Recuerden quién es Jesús, Dios hecho hombre. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener con ellos? ¿Cuánta paciencia tuvo que llenarse cuando un día antes de ir a la cruz, o días antes de ir a la cruz, orando allí en el huerto, pidió al Padre: Padre, si es posible salvar al mundo de otra forma? 3 veces pidió y pacientemente aceptó la voluntad de Dios. Oró y esperó. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Jesús al ver que uno de sus amigos cercanos lo traicionó cuando éste le dio ese beso de traición? ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Jesús cuando fue juzgado varias veces injustamente? ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús cuando era torturado también injustamente y de una forma inhumana? ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús para dejarse llevar a muerte de cruz? Una muerte terrible y vergonzosa. ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús que esperar en la muerte? 3 días. Hablando de este tema, un poeta cristiano decía: han sido los 3 días más largos de la historia de la humanidad antes de la resurrección. 3 días tuvo que esperar. Es más, para ser justos, ¿cuánta paciencia tiene el Señor hoy? Sigue teniendo hoy.
¿A ti no te pasa que a veces te desespera cómo es el estado de nuestro mundo en el día de hoy? Tanta maldad, tanta injusticia, tanta corrupción. ¿No te desespera? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿cuánta paciencia has tenido? Porque el Señor sí puede venir y cambiar todo esto ya, pero ha tenido paciencia. Porque esa paciencia significa la salvación de muchos mientras Él viene por segunda vez. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor Jesús? Como lo dice Apocalipsis 3:20, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuánta paciencia tiene nuestro Dios de tocar a la puerta de tu corazón y de mi corazón y esperar a que yo le abra la puerta? ¿Cuánta paciencia? En este momento espero que ya estés impaciente y preguntando, pero ¿cómo se obtiene esa paciencia? ¿Cómo es posible vivir así? Miren, no es con ejercicios espirituales, ni yéndote para un monte solo. Eso en sí mismo no te va a dar más paciencia. No te va a dar más paciencia tener mucho conocimiento, mucha voluntad y dominio propio. No, eso no te da más paciencia. ¿Saben cuál es la clave de la paciencia? Es que Jesús crezca en nuestra vida. La paciencia se desarrolla cuando Jesús está en nuestra vida. Y en la medida que Él crece en nosotros, desarrollamos esa paciencia para enfrentar las circunstancias, las personas difíciles, para enfrentar la espera de las promesas y aún el sufrimiento. La paciencia crece en nuestra vida y en nuestro corazón en la medida que nosotros menguamos y Jesús crece. Por eso Jesús no solamente vino, y este autor bíblico no habla solamente de algo como de un hábito más que hay que adquirir. No. Es que la paciencia se desarrolla directamente de nuestra relación con Jesús. La invitación hoy, querido amigo, amiga, es tal vez que le abras la puerta, tal vez por primera vez, de tu corazón a Jesús. Tal vez Él ha estado tocando ahí, y todas estas circunstancias difíciles que tanta impaciencia te dan, ese sufrimiento que tan difícil es de soportar. Es una forma de tocar pacientemente, que tú le abras la puerta y que Jesús entre a crecer, a tomar el control de tu vida. Y tu vida empezará a desarrollar esa paciencia, a reflejar esa paciencia que ocurre en la vida de cualquier persona, no importa lo bueno o lo malo que haya sido, en cualquier circunstancia podemos desarrollar esa paciencia por la presencia de Jesús. El problema es que a veces nos aceleramos, no dejamos que Jesús crezca y nosotros queremos controlar todo y las bendiciones no llegan o demoran más. Vamos a orar. La única forma que conozco y que el texto bíblico dice cómo podemos rendir nuestra vida, orar para que Jesús crezca en nosotros. Y entonces, como fruto, empiece a desarrollar esa paciencia que necesitas para esa circunstancia, para esa persona, para esa expectativa de bendición o para ese sufrimiento que estás enfrentando. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser ese testimonio de paciencia.
Nuestro Dios, cuánta paciencia has tenido con la humanidad. Cuánto te has aferrado a esa promesa que tú diste de jamás destruir a la humanidad, sino elaborar un plan de salvación que te ha costado tanto, a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad. Señor, cuán paciente has sido, cuánto has tenido que sufrir, cuánto dolor has tenido que soportar al ver inclusive el sufrimiento de tus hijos, de cada ser humano que tú has creado. Señor, en este momento que tú estás llamando a nuestro corazón, tal vez por primera vez, si es por primera vez, ábrele la puerta a Jesús. Es la respuesta para poder enfrentar con sabiduría, con paciencia, las circunstancias en que estás viviendo, las personas difíciles que tienes que enfrentar, el mismo sufrimiento. La espera, Señor. Ora así, si es tu caso, Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida, entra, perdona toda mi impaciencia, mis pecados, mi rebeldía, entra a mi vida, sáname. Quiero entregar toda mi vida en tus manos y que tú hagas tu voluntad en mí, no la mía, con los tiempos que tú quieras obrar. Señor, entra y realiza esa obra y permite que en medio de todas estas circunstancias y hasta que tú regreses, pueda crecer en paciencia para enfrentar cada una de estas cosas. Señor, gracias. Y con fe te digo que seguiré confiando en ti, no solamente hoy, sino siempre. Para aquellos que están necesitando de esa paciencia, teniendo a Jesús en el corazón, paciencia en estas circunstancias tan difíciles que están viviendo, Señor, yo ruego todo el poder de tu Santo Espíritu, toda la presencia tuya, controlando y extendiendo en cada persona, en cada familia que está necesitando. Y Señor, permítenos ver la maravilla, la bendición, toda la gloria que podemos darte a través de saber esperar pacientemente. Señor, gracias, porque el propósito se está cumpliendo. Cada día parecernos más a Jesús. Gracias. Te damos por este tiempo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. En el día de hoy, que celebramos la Santa Cena, esta invitación tiene el sentido de cuánta paciencia el Señor ha tenido y sigue teniendo con nosotros, y celebramos que tenemos un Dios misericordioso y tenemos un Dios paciente que nos invita a estar en comunión con Él. Recordando el pasaje que el apóstol Pablo nos da para celebrar la cena en 1 Corintios 11, dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta es una oportunidad que tenemos para confesar nuestros pecados, darle
gracias a nuestro Dios por la misericordia, pero debemos hacerlo. Quisiera pedirles unos segundos si podemos revisar nuestra vida, orar allí donde estés con la familia, cada uno en silencio, y pidamos perdón por nuestras faltas, que el Señor nos perdona y nos limpia. Señor nuestro, gracias por tu provisión de perdón y limpieza para nuestros pecados. Señor, gracias por tu paciencia, tu misericordia y tu gracia. Y gracias por los elementos de la cena que simbolizan tu obra en la cruz. Cuán paciente fuiste, Jesús, para obtener esa salvación para cada uno de nosotros. Nuestro corazón se llena de gratitud al celebrar esta cena. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Al participar de los elementos de la cena que simbolizan la obra de Jesús, es una forma también de reconocer que queremos hacer la voluntad del Señor en sus tiempos. Es el momento donde los invito a partir el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesús, quebrantado por nuestros pecados, y a mojarlo en el jugo, en la copa, o en el elemento que ustedes tengan, símbolo de la sangre de Jesús derramada también para obtener nuestra salvación. Hagámoslo en este momento todos allí en casa. Señor nuestro, gracias nuevamente por tu obra y tu paciencia aún con nuestro mundo. Gracias porque esperas que muchos más puedan compartir esta cena cuando tú regreses por segunda vez. Amén. Oremos para terminar. Señor nuestro, te damos gracias por este tiempo. Específicamente queremos orar en este momento por cada persona que esté sufriendo enfermedad física, emocional, cualquier tipo de enfermedad, Señor. Tu poder para la salvación es también el mismo poder para sanarnos. Te pedimos y te ruego por cada persona presente a través de este mensaje, de esta cena, nuestras casas, o que esté hospitalizado, que esté enfermo. Señor, tú no tienes limitación para llegar y atender a cada persona que lo esté necesitando. Señor, en este momento te ponemos también en tus manos aquellos por los cuales estamos intercediendo. Señor, sánalos, bendícelos, que tu gloria se manifieste milagrosamente en la vida de cada uno de ellos y sean sanados. Señor, pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Antes de terminar, quisiera hacerles una invitación más. El próximo lunes a las 6:30 de la mañana, vía Zoom, vamos a tener un tiempo de oración, de intercesión. Espero que toda la congregación pueda participar. Hasta entonces, que tengan un excelente día de domingo. Las relaciones son base fundamental de nuestra iglesia. Por eso te animamos para que estés conectado con los distintos grupos afines y hemos dispuesto un canal a través de nuestro número de WhatsApp para estar en constante comunicación. Hemos actualizado ese número. Ese número es 301-628-3188. Te lo repito, 301-628-3188. Escríbenos al número para que te tengamos en los contactos de la iglesia y puedas ser parte de las listas de difusión. Esperamos que tengas una excelente semana y que estés muy bien.